Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hoy la nota es el petróleo, Mario. Y es que fíjate que ayer la OPEP Plus, este grupo de países productores y exportadores de petróleo que incluye a Rusia, pues adelantó la decisión del recorte justamente del abasto, de la producción de petróleo, y esto de inmediato tuvo una repercusión en el mercado. Llegaron a subir hasta 8% los precios del WTI y el Brent, que son estos marcadores que les llaman estas referencias internacionales del petróleo, y con ello también, Mario, comenzó de nuevo la preocupación por el tema inflacionario. Y es que al encarecerse el petróleo, pues eso también va a tener un impacto en los precios, y esto obligaría a que las tasas de interés pues se mantengan o sigan subiendo. Así es que esta situación pues también es importante verla en este contexto. Ya también criticó, por ejemplo, el gobierno del presidente Biden que era innecesaria esta medida. Por el otro lado, los productores de petróleo pues dicen que quieren mantener los precios todavía. Y bueno, había que ver que el año pasado también estuvimos justamente con precios arriba de los $100 y hoy regresan estas expectativas. Otra nota interesante, Mario, tiene que ver con el comportamiento de los depósitos bancarios en Estados Unidos, que siguen bajando. Sin embargo, moderaron justamente este movimiento, y esto pues también considerando las fugas que hubo, la salida que hubo justamente de muchos ahorradores luego de esta situación de la crisis bancaria que desató justamente el Silicon Valley Bank. Y así es que bueno, pues está regresando, por así decirlo, la normalidad desde el punto de vista de los ahorradores en el sector bancario estadounidense. Y también te diría que pues se comenzaron a dar información sobre la actividad de fábricas prácticamente en todo el mundo, pero lo que llamó la atención fue la situación en Asia, que todavía sigue siendo afectada por una disminución de la actividad económica a nivel global. También te platico que el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.98. Ya regresamos debajo de los 18 pesos y con esto tenemos una apreciación anual de 7.6%. Había que ver también si esta volatilidad que está generando el tema petrolero pues no le pega más adelante al tipo de cambio, pero por lo pronto cotizando, eso sí, con una menor operatividad, justamente por este feriado, esta semana que está muy tranquila también en los mercados financieros internacionales. Y también te platico, Mario, que la Secretaría de Hacienda reforzó su optimismo sobre la economía mexicana. Y aunque mantuvo su estimado de crecimiento de 3% para este año, mejoró el rango al pasar de 1.2 a 2.2%, el rango bajo, debido a que continuaría el ritmo positivo de la economía en los próximos años, impulsados, dice la dependencia, por la sólida demanda interna, altos niveles de empleo, inversión pública en infraestructura estratégica y el efecto del nearshoring, de la relocalización de empresas en la inversión privada, y de hecho espera que la inercia se prolongue hasta 2024 con una tasa de crecimiento del PIB que también será del 3%. Y por ahí tenemos justamente, Mario, se dieron a conocer estos precriterios de política económica para el 2024, bueno, cómo finaliza 2023 y también 2024, y ahí damos una repasada muy rápida. En el Producto Interno Bruto, el comportamiento de la economía mexicana pues se estima en 3%. La inflación, fíjate que es interesante cómo están viendo una disminución más rápida de lo que suponen los analistas privados, es decir, que estaríamos bajando de un nivel de 7% que se mantiene más o menos a un 5.2% y bajaría también en el 2024 a 4.8%. También vemos ahí el tipo de cambio que sigue debajo de los 20 pesos, la estimación que tiene el gobierno. Y luego vemos también esto que me llamó mucho la atención, Mario, justamente la tasa 28 días de los CETES, que es una referencia y que hemos platicado aquí, cómo encarece también el costo justamente de la deuda que paga el gobierno, de la deuda pública a través de esta emisión de certificados, que bajaría de 11.3 a 8.5%. El PIB de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, 1.5 y 1.2%, y el petróleo ahora que hablamos justamente se ve en 66.6 dólares por barril y luego se bajaría a 56.3%. Sin embargo, esto pues podría revisarse de cara a lo que está sucediendo justamente este día. Y esta semana, Mario,
Mario, aunque corta e intensa en términos de información económica. Hoy comenzamos con las remesas de febrero y la encuesta de expectativas de Banjico. Para el miércoles, la inflación de todo marzo, donde Mario, fíjate, se espera una tasa anual debajo del 7%. 6.90 es lo que más o menos está estimando el mercado. También la confianza del consumidor de marzo, inversión fija bruta de enero y también el consumo privado del mismo mes. Así es que ya comenzamos a tener estos datos justamente importantes y relevantes del inicio del año, que pues hay un desfase, pero al final es importante ver cómo arrancamos el año en términos económicos. Pues ahí está, Robert, y como decías, estos precriterios de política económica de la Secretaría de Hacienda muy pues optimistas, como siempre suele ser el gobierno o la Secretaría de Hacienda, pero en este caso pues prácticamente al doble de lo que tienen los bancos privados, ¿no? En términos de crecimiento económico, de 3% para este año y 3% para el 2024. Se ve muy difícil que se alcancen esos porcentajes, sobre todo también tomando en cuenta lo que dice el propio Banco de México, ¿no? Y lo que decíamos hace rato en la radio, el problema con estas sobreestimaciones es que pues están hechas también con base en lo que van a ingresar en el gobierno mexicano para financiar el presupuesto, es decir, los ingresos fiscales y otros ingresos que podrían estar calculando bien, y entonces vendrá o la reasignación del gasto, quitar algunas dependencias o ver de dónde se pueden obtener recursos, o pues endeudarse, ¿no? Que es algo que no ha querido hacer el gobierno, Roberto. Ahora, fíjate que yo también la lectura que le di justamente al comunicado de prensa de los precriterios, no sé si coincidas, Mario, que parecía que el gobierno está muy preocupado qué va a pasar con la siguiente administración. Han insistido desde este refinanciamiento de la deuda que quieren dejarle muy tranquila la transición al gobierno que venga, pero al final del día, pues estos escenarios de crecimiento sí son bastante ambiciosos. Hay que recordar además, Mario, que la recesión en Estados Unidos no es un hecho que se haya ya borrado, al contrario, se está postergando y en el 2024 puede que esto suceda y entonces sí, lo veríamos. De hecho, también estas estimaciones del crecimiento de la economía de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, insisto, pues también se ven bastante bajas. Ni siquiera llegan al 2%, así es que creo que sí hay una sobredosis de optimismo en estos escenarios económicos del gobierno federal, Mario. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. ¿Traes algo más? Básicamente, ¿cómo influye el escenario macroeconómico en las decisiones de inversión? Resulta que saber cómo se moverán las variables económicas más importantes, como el crecimiento y las tasas, pues nos van a guiar hacia la estrategia de inversión o el tipo de instrumento que nos va a ofrecer un mejor rendimiento, pero el factor más decisivo, sin duda, es la expectativa inflacionaria que al parecer va a disminuir, ayudando a generar mejores rendimientos reales en las inversiones. Ahora, bueno, eso es lo que está en ese escenario. Habría que ver si la inflación en México baja tan rápido como lo supone la Secretaría de Hacienda. Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen lunes, inicio de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas luego del sorpresivo recorte de más de 1 millón de barriles diarios anunciado por Arabia Saudita. Así, el Brent ganó 5.74% para venderse en los $80.01 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $84.42, una alza del 5.67%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo avanzó 1.13% para ubicarse en los $64.19 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.52%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.34%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.54%, el Standard & Poor's avanzó 1.44%, mientras que el Nikkei suma 0.52%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Protec con 4.15%, Omex subió 5.26%, mientras que Gentera se incrementó 4.94%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 24.53%, Pinfra cayó 5.63%, mientras que Grupo Financiero Value descendió 3.85%. Israel Morales, Heraldo Media Group.